Introducción en el corazón de Roma, donde el foro se llenaba cada mañana con el murmullo de comerciantes y el eco de discursos senatoriales, nació un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Un hombre que transformaría una república de 500 años en el germen de un imperio. Un hombre cuyas palabras aún pronunciamos sin saber que son suyas, cuyas acciones definieron el curso de la civilización occidental, cuya muerte marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Bienvenido a Voces del Tiempo, donde las historias del pasado se convierten en susurros que acompañan la noche. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a dejar que tu respiración se haga lenta y profunda. Busca ese lugar donde tu cuerpo puede finalmente descansar mientras tu mente viaja 2000 años hacia atrás. Imagina las calles de Roma en el amanecer, el olor a pan recién horneado mezclándose con el incienso de los templos, el sonido de las sandalias contra el mármol, las voces hablando en ese latín antiguo que se convertiría en italiano, español, francés, portugués. Vamos a caminar juntos por la vida de Cayo Julio César, el hombre que conquistó la Galia, que cruzó el Rubicón, que se enamoró de Cleopatra, que murió apuñalado por aquellos que llamaba amigos. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. César no fue simplemente un general brillante o un dictador ambicioso. Fue un escritor cuya prosa latina sigue siendo estudiada por su claridad. Fue un político que entendió las masas mejor que nadie de su tiempo. Fue un reformador que vio los defectos de la República e intentó corregirlos. Fue un amante, un padre, un amigo leal y un enemigo implacable. Y al final fue un hombre que apostó todo por el poder absoluto y pagó el precio más alto posible en los idus de marzo. Esta es su historia, no la versión simplificada de las películas, ni el mito del genio infalible. Esta es la historia de un aristócrata romano nacido en tiempos turbulentos, que aprovechó cada oportunidad, que calculó cada movimiento, que construyó su leyenda con sangre y oro y palabras cuidadosamente elegidas. Un hombre que cambió el mundo y fue destruido por su propio éxito. El año es 100 a.C. En el barrio de Subura, el distrito pobre de Roma, donde aristócratas venidos a menos vivían entre comerciantes y prostitutas, una mujer llamada Aurelia da a luz a un niño. Lo llaman Cayo Julio César. Nadie podría imaginar entonces que ese bebé llorando en una insulae atestada de gente se convertiría en el hombre más poderoso del mundo conocido. Parte 1. El niño de la Subura. La familia Julia era antigua, tan antigua como Roma misma. Afirmaban descender de Iulo, hijo de Eneas, el héroe troyano que había fundado la estirpe romana. Y Eneas, según el mito, era hijo de la diosa Venus. Así que los Julios llevaban en sus venas, o al menos así lo creían, sangre divina. Pero en los tiempos del nacimiento de César, la sangre divina no pagaba las deudas. El padre de César, también llamado Cayo Julio César, era un hombre de rango senatorial pero fortuna modesta. Había servido como pretor, un cargo respetable pero no supremo. La familia vivía en Subura no por elección, sino por necesidad. Sus vecinos eran carniceros, panaderos, tejedores, el tipo de gente que trabajaba con sus manos y sudaba por su pan diario. Para un niño de familia patricia, crecer rodeado de plebeyos era una educación en sí misma, una que la mayoría de los aristócratas romanos nunca recibían. La madre de César, Aurelia, era de una familia más acomodada, los Aurelios Cotas. Era conocida por su inteligencia y su estricta moralidad, cualidades raras en una Roma donde el escándalo sexual era casi un deporte entre las clases altas. Ella supervisó personalmente la educación temprana de César, enseñándole a leer y escribir, inculcándole los valores tradicionales romanos: disciplina, honor, lealtad a la familia. Pero Roma en el siglo I a.C. era un lugar donde los valores tradicionales estaban muriendo.
La república que había expulsado a sus reyes 5 siglos atrás, que había conquistado Italia y luego el Mediterráneo con la fuerza de sus legiones y la sabiduría de su senado, estaba desgarrándose desde dentro. Las conquistas habían traído riqueza inmensa, pero esa riqueza se concentraba en pocas manos. Los pequeños agricultores que habían sido la columna vertebral de Roma estaban siendo expulsados de sus tierras por grandes terratenientes que usaban esclavos capturados en las guerras. Estos campesinos desplazados fluían hacia Roma, formando una masa de desempleados y descontentos que vivían de distribuciones gratuitas de grano. El Senado, dominado por optimates, los conservadores que querían preservar el poder de la aristocracia tradicional, se enfrentaba constantemente con los populares, políticos que buscaban el apoyo de las masas. Las calles de Roma veían violencia regular. Bandas armadas al servicio de políticos rivales se enfrentaban abiertamente. Los tribunos de la plebe, oficiales elegidos para proteger los derechos del pueblo común, eran asesinados por senadores enfurecidos. César creció observando todo esto. Vio cómo el poder real en Roma no venía de la noble oratoria en el Senado, sino del control de las calles y la lealtad de las legiones. Vio cómo los políticos exitosos no eran necesariamente los más virtuosos, sino los más astutos, los dispuestos a romper las reglas no escritas cuando era conveniente. Cuando César tenía 6 años, su tía Julia se casó con Cayo Mario. Este matrimonio conectó a la familia Julia con uno de los hombres más importantes de Roma. Mario era un homo novus, un hombre nuevo sin ancestros aristocráticos que había llegado al poder gracias a su genio militar. Había salvado a Sint Roma de invasiones bárbaras, había reformado el ejército, había sido cónsul 7 veces, un número sin precedentes que violaba todas las convenciones republicanas. Mario era el líder de los populares, el hombre que el pueblo común adoraba y que los optimates temían y odiaban. Esta conexión familiar definiría la vida política de César. Lo marcó desde el principio como un popular, como alguien del bando de Mario en lugar del bando de los optimates. Cuando tenía 16 años, su padre arregló su compromiso con Cosutia, una joven de una familia ecuestre rica. Era un buen matrimonio pragmático que traería dinero muy necesario a la familia Julia. Pero entonces murió el padre de César. Fue repentino, sin dramáticos síntomas previos. Simplemente se estaba atando los zapatos una mañana y cayó muerto. César, todavía adolescente, se convirtió en el pater familias, el cabeza de familia, responsable de su madre, de sus hermanas, de las finanzas familiares, de todo. Una de sus primeras decisiones fue romper el compromiso con Cosutia y casarse en cambio con Cornelia, la hija de Lucio Cornelio Cinna. Cinna era el socio político más cercano de Mario, un hombre que había sido cónsul 4 veces. Era una decisión puramente política que sacrificaba ganancia financiera por conexión política. Mostraba que el joven César entendía perfectamente cómo funcionaba el poder en Roma. Y entonces estalló la guerra civil. Parte 2. El fugitivo y el pirata. La guerra entre Mario y Sila fue brutal incluso para los estándares romanos. Lucio Cornelio Sila era el líder de los optimates, un general brillante que había servido bajo Mario antes de convertirse en su rival. Cuando el Senado le dio el comando de una campaña lucrativa contra Mitrídates en el este, los populares intentaron transferir ese comando a Mario. Sila respondió haciendo algo impensable. Marchó sus legiones sobre Roma misma. Era la primera vez en la historia romana que un general cruzaba el Pomerium, el límite sagrado de la ciudad, con tropas armadas. Fue un sacrilegio, un crimen contra las tradiciones más sagradas de la República. Pero funcionó. Mario tuvo que huir. Sila masacró a sus oponentes políticos. Restauró el orden a su gusto y luego partió al este para luchar su guerra. Apenas Sila se fue, Mario regresó. Ahora era su turno de masacrar optimates. Las cabezas de senadores eran exhibidas en el foro. Ciudadanos eran asesinados por escuadrones de la muerte que patrullaban las calles.
El joven César, de apenas 15 años, observó cómo su tío político convertía a Roma en un matadero. Mario murió poco después, de causas naturales, o quizás simplemente agotado por décadas de guerra y política. Pero su facción, liderada ahora por Sina, mantuvo el control de Roma durante varios años. César, casado con la hija de Sina, parecía destinado a una carrera política prometedora del lado ganador. Entonces, Sila regresó de Oriente. Había derrotado a Mitrídates, había saqueado Grecia, venía con legiones veteranas endurecidas por años de campaña y leales solo a él. Los populares no pudieron resistir. Sina murió en un motín de sus propias tropas. Los ejércitos de Sila entraron en Roma como conquistadores. Lo que siguió fueron las proscripciones, una de las páginas más oscuras de la historia romana. Sila publicó listas de enemigos políticos que eran declarados fuera de la ley. Cualquiera podía matarlos sin castigo. Sus propiedades eran confiscadas. Incluso ayudar a un proscrito era crimen capital. Miles murieron. Familias enteras fueron destruidas. Roma se ahogaba en sangre. César, por su matrimonio con Cornelia, estaba en peligro. Sila le envió un mensaje. Debía divorciarse de Cornelia y casarse con alguien aceptable para los optimates. Era una prueba de lealtad. Rechazarla significaba declararse enemigo de Sila. César, con apenas 18 años, rechazó. No se divorciaría. Era una decisión extraordinariamente valiente o extraordinariamente estúpida. Sila era el hombre más poderoso de Roma, un dictador que había matado a miles sin pestañear. Pero César se negó a doblegarse. Sila confiscó la dote de Cornelia y el patrimonio de César. El joven aristócrata se encontró sin dinero, sin propiedades, técnicamente proscrito, aunque Sila no lo había incluido formalmente en las listas. Tuvo que huir de Roma. Pasó meses escondido en las montañas sabinas, moviéndose de pueblo en pueblo, viviendo de la caridad de amigos de la familia. Contrajo malaria, la enfermedad que lo atormentaría el resto de su vida. Fue capturado por soldados de Sila, sobornó a su captor para que lo dejara ir. Finalmente, amigos influyentes intercedieron con Sila. El dictador perdonó al joven César, aunque, según Plutarco dijo, «En ese César hay muchos Marios». Con su vida ya no en peligro inmediato, pero su futuro político en Roma bloqueado mientras Sila viviera, César hizo lo que muchos jóvenes romanos ambiciosos hacían. Se unió al ejército. Fue enviado al este, a Asia Menor, donde sirvió en el staff del pretor Marco Minucio Termo. Allí participó en su primera acción militar, el sitio de Mitilene. Se distinguió en combate ganando la corona cívica, una distinción militar por salvar la vida de un ciudadano romano en batalla. Pero también en Asia Menor, César tuvo un encuentro que sus enemigos usarían contra él durante toda su vida. Fue enviado en misión diplomática a la corte de Nicomedes, rey de Bitinia. Pasó tiempo considerable allí, y comenzaron rumores de que la relación entre el joven César y el rey anciano era más que diplomática. Durante el resto de su vida, sus enemigos lo llamarían la reina de Bitinia, insinuando que había ganado el favor de Nicomedes mediante favores sexuales. Si estos rumores tenían base real o eran pura invención, nunca lo sabremos. La homosexualidad en Roma era compleja. Ser el activo era aceptable. Ser el pasivo era vergonzoso para un ciudadano. Las acusaciones contra César podrían haber sido verdad o podrían haber sido propaganda política. César mismo las negó furiosamente siempre, pero nunca pudo hacerlas desaparecer completamente. Cuando Sila murió en el 78 a.C., César regresó a Roma. Tenía 22 años, sin fortuna personal, con una reputación manchada por rumores, pero con algo más valioso: experiencia militar, conexiones políticas y una determinación inquebrantable de alcanzar el poder. Comenzó su carrera como abogado prosecutando casos contra optimates corruptos. Fue un movimiento astuto que le ganó popularidad con las masas mientras no violaba ninguna ley.
Sus discursos eran elocuentes, apasionados, efectivos, pero Roma seguía siendo peligrosa para un hombre asociado con el bando de Mario. Así que decidió continuar sus estudios en Rodas, famosa por sus escuelas de retórica. En el viaje a Rodas, su barco fue capturado por piratas cilicios. Estos piratas eran una plaga del Mediterráneo, atacando barcos mercantes, saqueando ciudades costeras, secuestrando personas prominentes por rescate. Capturaron a César y demandaron 20 talentos de plata por su liberación. César se rió en sus caras. Les dijo que valía al menos 50 talentos. No era arrogancia vacía, era cálculo frío. Un rescate más alto significaba mayor estatus, mayor importancia política. Envió a sus acompañantes a reunir el dinero mientras él permanecía cautivo durante 38 días. Esos días se convirtieron en leyenda. César no actuó como prisionero, sino como si él fuera el captor. Cuando los piratas hacían demasiado ruido mientras él intentaba dormir, les ordenaba callarse. Escribió poemas y discursos, los obligaba a escuchar, y cuando no apreciaban su genio los llamaba bárbaros analfabetos. Les decía constantemente que cuando fuera liberado regresaría para crucificarlos a todos. Los piratas pensaban que era una broma. No lo era. Cuando llegó el rescate y César fue liberado, inmediatamente fue a Mileto. Reunió una flota. Regresó al escondite pirata. Los capturó a todos. Recuperó su rescate y el resto del botín pirata y ordenó su crucifixión. Como una misericordia por el tiempo que habían pasado juntos, ordenó que les cortaran la garganta primero para que la muerte fuera más rápida que la agonía habitual de la crucifixión. Fue un incidente menor en su vida, pero revelador de su carácter. César nunca amenazaba en vano. Siempre cumplía sus promesas, para bien o para mal. Y tenía un sentido de humor oscuro sobre su propio poder. Parte 3. El ascenso por el Cursus Honorum cuando César regresó a Roma después de sus aventuras en el este, tenía aproximadamente 30 años. En la República Romana existía el Cursus Honorum, la carrera de honores, una secuencia establecida de cargos públicos que un hombre ambicioso debía ocupar. Cuestor, edil, pretor, cónsul. Cada cargo tenía una edad mínima requerida. Era un sistema diseñado para asegurar que los líderes tuvieran experiencia antes de alcanzar el poder supremo. César comenzó su ascenso. Fue elegido tribuno militar, un cargo menor pero con influencia sobre las legiones. Apoyó la restauración de poderes a los tribunos de la plebe, que Sila había cercenado. Fue una posición populista que lo puso del lado del pueblo contra la aristocracia senatorial. Su tía Julia, viuda de Mario, murió. En su funeral, César hizo algo audaz. Exhibió imágenes de Mario. Desde las proscripciones de Sila, cualquier mención pública de Mario era tabú. Sus estatuas habían sido derribadas, sus logros borrados de los registros oficiales. Pero César desfiló las imágenes del gran general por las calles de Roma, pronunció un elogio fúnebre que celebraba los logros de Mario, desafió abiertamente a los optimates que aún dominaban el Senado. Podría haberle costado todo. En cambio, las multitudes lo adoraron. La gente común de Roma aún recordaba cómo Mario los había defendido. Ver a su sobrino honrándolo públicamente, recordando los días cuando los populares tenían poder, electrificó a las masas. Poco después murió su esposa Cornelia. César pronunció otro elogio fúnebre, esta vez para una mujer joven. Esto era inusual. Típicamente, solo las mujeres ancianas recibían elogios públicos, pero César aprovechó la oportunidad para presentarse como un esposo devoto, un hombre de valores familiares tradicionales. Estaba construyendo cuidadosamente su imagen pública. Fue elegido cuestor en el 69 a.C. El cargo lo enviaba a Hispania Ulterior como asistente financiero del gobernador. Era un puesto tedioso de contabilidad y administración, exactamente el tipo de trabajo que César detestaba. Pero tenía que cumplir su año de servicio.
En Hispania, según cuenta la leyenda, César visitó un templo que contenía una estatua de Alejandro Magno. Se cuenta que lloró frente a ella. Cuando le preguntaron por qué, respondió que a su edad, Alejandro ya había conquistado el mundo conocido, mientras él aún no había logrado nada notable. La historia puede ser apócrifa, pero captura algo verdadero sobre César: su ambición consumidora, su impaciencia con el lento ritmo del cursus honorum, su deseo de gloria que excediera todo lo alcanzado antes. No quería simplemente ser cónsul, quería ser grande, ser recordado, ser digno de descender de Venus. Regresó a Roma y se casó con Pompeya, nieta de Sila. Fue un matrimonio político que señalaba su voluntad de reconciliarse con los optimates sin traicionar sus principios populares. Era el tipo de maniobra de equilibrio en el que César se volvería maestro. Hacer que todos los bandos sintieran que era su aliado mientras mantenía su propia independencia. Fue elegido edil en el 65 a.C. Los ediles eran responsables de los juegos públicos, los festivales, el mantenimiento de templos y edificios públicos. Era un cargo notoriamente caro porque se esperaba que los ediles financiaran espectáculos elaborados de su propio bolsillo. Un edil que daba juegos magníficos ganaba el amor del pueblo y ponía su nombre en los labios de todos. César no tenía dinero propio. Su familia era aristocrática pero pobre, así que pidió prestado. Pidió prestado cantidades masivas, poniendo como garantía su futuro político. Era una apuesta enorme. Si fallaba en alcanzar cargos superiores lucrativos donde pudiera recoupar su inversión, estaría en bancarrota. Pero César nunca temió el riesgo. Organizó juegos que dejaron a Roma asombrada, gladiadores luchando en números sin precedentes, cacerías de bestias exóticas, distribuciones gratuitas de grano. Restauró monumentos públicos con su propio dinero prestado. Incluso, en un movimiento audaz que horrorizó a los optimates, restauró secretamente los monumentos de Mario que Sila había derribado. Cuando los senadores conservadores se despertaron una mañana y vieron las estatuas de Mario de nuevo en pie, entendieron el mensaje. César no ocultaba sus lealtades. Se endeudó hasta el punto donde sus acreedores podrían haberlo destruido. Pero ganó algo más valioso que dinero: el amor apasionado del pueblo romano. Las multitudes coreaban su nombre. Lo veían como el heredero de Mario, el defensor del pueblo contra la aristocracia egoísta. En el 63 a.C. sucedió algo que catapultó a César a nueva prominencia. El Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, murió. Era un cargo vitalicio de inmenso prestigio religioso y político. Tradicionalmente era ocupado por un senador mayor, alguien que había sido cónsul, alguien con décadas de servicio público. César, que solo había sido edil y cuestor, que tenía apenas 37 años, decidió presentarse para el cargo. Era casi absurdamente presuntuoso. Pero César entendió que el Pontifex Maximus era elegido no por el Senado, sino por votación popular. Y él, gracias a sus espectáculos como edil, era adorado por el pueblo. Se endeudó aún más para sobornar votantes. La mañana de la elección le dijo a su madre Aurelia que regresaría como Pontifex Maximus, o no regresaría en absoluto, porque sus deudas serían tan abrumadoras que tendría que exiliarse. Fue una elección increíblemente reñida, pero César ganó. Ahora era uno de los hombres más importantes de Roma. El Pontifex Maximus controlaba el calendario religioso, supervisaba todos los rituales estatales, vivía en una residencia oficial en el Foro. Para un hombre que aún no había sido pretor o cónsul, era un salto extraordinario en estatus. Ese mismo año, Roma enfrentó la conspiración de Catilina. Lucio Sergio Catilina era un aristócrata arruinado que había reunido a otros hombres desesperados en un complot para asesinar a los cónsules, quemar Roma y tomar el poder por la fuerza. Fue el equivalente romano de un intento de golpe de Estado. El cónsul Marco Tulio Cicerón descubrió el complot. Arrestó a 5 conspiradores principales.
El Senado debatió qué hacer con ellos. Cicerón quería ejecución inmediata. Pero ejecutar ciudadanos romanos sin juicio era ilegal según la ley romana tradicional. César habló en el Senado contra la ejecución. No defendía a los conspiradores, sino el principio de que todos los ciudadanos romanos merecían un juicio. Propuso encarcelamiento perpetuo en cambio. Fue un discurso moderado, razonable, que parecía estar ganando la mayoría del Senado. Entonces habló Marco Porcio Catón. Catón era el líder moral de los optimates, un hombre de integridad inquebrantable y visión política estrecha. Acusó directamente a César de estar involucrado en la conspiración. Era una acusación explosiva sin evidencia real, pero efectiva. El Senado, asustado, votó por la ejecución. Los 5 conspiradores fueron estrangulados en la prisión. Catilina mismo murió poco después liderando una rebelión desesperada en el norte de Italia. César había intentado posicionarse como la voz de la razón legal, pero Catón lo había superado. Era una lección que no olvidaría. En tiempos de crisis, el miedo y la pasión vencían la razón. Parte 4. El primer triunvirato en el año 60 a.C., 2 hombres dominaban la política romana: Cneo, Pompeyo Magno, y Marco Licinio Craso. Pompeyo era el general más exitoso de su generación. Había limpiado el Mediterráneo de piratas, había conquistado el este, había derrotado a Mitrídates. Craso era el hombre más rico de Roma, que había hecho su fortuna en bienes raíces, esclavos y sobornos. Ambos habían sido cónsules juntos, habían desmontado las últimas reformas de Sila, habían restaurado poderes a los tribunos. Pero el Senado, dominado por optimates como Catón, desconfiaba de ambos. Cuando Pompeyo regresó de Oriente esperando que el Senado aprobara su reorganización de las provincias orientales y diera tierras a sus veteranos, Catón y sus aliados bloquearon todas sus propuestas. Trataban al mayor general de Roma como a un peticionario molesto. Craso también tenía quejas. Había invertido en la recolección de impuestos en Asia, pero una mala cosecha significaba que los publicani, los recaudadores de impuestos privados, no podían pagar lo que habían prometido al tesoro. Craso quería que el Senado renegociara los contratos. El Senado se negó. César vio la oportunidad. Aunque solo era pretor, un cargo menor comparado con el estatus de Pompeyo o Craso, tenía lo que ellos no: popularidad con las masas y ausencia de orgullo que le impidiera ser pragmático. Propuso una alianza secreta. Los 3 trabajarían juntos para conseguir lo que cada uno quería. Pompeyo obtendría aprobación para sus actos orientales y tierras para sus veteranos. Craso obtendría ajustes en los contratos de impuestos. César obtendría el consulado para el año siguiente y luego un comando provincial lucrativo. Nació el primer triunvirato. No era un cargo oficial, era una alianza privada, técnicamente ilegal según el espíritu, sino la letra de la ley romana. Pero era poderosa. Pompeyo controlaba las legiones leales, Craso tenía oro infinito, César tenía el apoyo de las calles. Juntos eran imparables. César fue elegido cónsul para el año 59 a.C. Su colega cónsul era Marco Calpurnio Víbulo, un optimates conservador puesto ahí para bloquear a César. Víbulo intentó obstruir cada propuesta de César usando tácticas religiosas arcanas, declarando que observaba el cielo en busca de augurios desfavorables, lo que técnicamente invalidaba cualquier votación. César simplemente ignoró estas tácticas. Cuando Víbulo intentó vetar físicamente una votación en el foro, partidarios de César arrojaron excrementos sobre él. Víbulo se retiró a su casa y pasó el resto del año declarando que los cielos eran desfavorables sin salir de su puerta. Roma esencialmente tuvo un solo cónsul. Bromistas de la época fechaban documentos en el consulado de Julio y César, en lugar de Julio, César y Víbulo. César aprobó todo lo que el triunvirato quería: tierras para los veteranos de Pompeyo,
ajustes de impuestos para los socios de Craso y para sí mismo un comando extraordinario. El gobierno de la Galia Cisalpina e Iliria por 5 años, con 3 legiones a su mando. También arregló matrimonios políticos. Dio a su hija Julia, su única hija legítima a quien adoraba, en matrimonio a Pompeyo. Pompeyo tenía 48 años, casi 30 años mayor que Julia. Pero el matrimonio resultó ser genuinamente afectuoso. Julia amaba a Pompeyo, Pompeyo amaba a Julia, y mientras ella vivió, el vínculo entre César y Pompeyo permaneció fuerte. César se divorció de Pompeya después de un escándalo donde un joven noble, Publio Clodio, se disfrazó de mujer para infiltrarse en los misterios de Bonadea, un ritual religioso exclusivo para mujeres que se celebraba en la casa de César. Cuando se descubrió a Clodio fue un escándalo masivo. Aunque no había evidencia de que Pompeya estuviera involucrada en algo impropio, César se divorció de ella con su famosa frase: «La esposa de César debe estar por encima de toda sospecha». Luego se casó con Calpurnia, hija de un senador influyente. Fue su último matrimonio, y aunque nunca tuvo el glamour de su relación futura con Cleopatra, Calpurnia fue una esposa leal que permaneció con él hasta el final. Con todo arreglado en Roma, César partió a la Galia en el año 58 a.C. Iba como procónsul, gobernador de las provincias galas de Roma. Iba con 3 legiones. Nadie esperaba que cambiara el mundo. Parte 5. La conquista de las Galias. La Galia en el año 58 a.C. no era un país, sino un mosaico de tribus celtas. Los helvecios en el este, los eduos en el centro, los arvernos en el sur, los belgas en el norte, docenas de otras tribus cada una con su propio líder, sus propias alianzas, sus propias querellas. Algunos estaban más o menos romanizados, comerciando con Roma, adoptando costumbres romanas. Otros eran ferozmente independientes, guerreros que medían su valor en cabezas cortadas de enemigos. César llegó afirmando que venía a proteger a los aliados de Roma, particularmente a los edúos. Fue el primer paso en lo que se convertiría en 8 años de guerra casi continua que subyugaría toda la Galia y la convertiría en parte permanente del mundo romano. Su primera campaña fue contra los helvecios, que habían decidido migrar en masa desde su territorio montañoso hacia tierras más fértiles. César afirmó que esta migración amenazaba los territorios de los aliados romanos. En realidad, probablemente vio una oportunidad para gloria militar. Derrotó a los helvecios en una batalla cerca de Bibracte, matando a decenas de miles, forzando a los sobrevivientes a regresar a sus tierras. Luego fue invitado por tribus galas a expulsar a Ariovisto, un rey germano que había cruzado el Rin y estaba conquistando territorio galo. César marchó contra Ariovisto, derrotó a su ejército de guerreros germanos en batalla campal y lo envió de regreso a través del Rin. En un solo año de campaña, César había librado 2 guerras mayores y había emergido victorioso en ambas. Escribió sobre estas campañas en su obra Comentarios sobre las guerras de las Galias, un texto que sigue siendo leído 2000 años después. Escribió en tercera persona, refiriéndose a sí mismo como César en lugar de yo, dando a su narrativa un aire de objetividad histórica. Pero era propaganda brillante, enviada a Roma para ser leída en voz alta en el foro, asegurando que el pueblo romano escuchara sobre sus hazañas constantemente. El segundo año, César luchó contra las tribus belgas del norte. Los belgas eran considerados los más fieros guerreros de la Galia. Su resistencia fue feroz. En una batalla, los nervianos casi destruyeron 2 legiones romanas en una emboscada. Solo la intervención personal de César, tomando un escudo y entrando en la línea de batalla, salvó la situación. Era el tipo de liderazgo personal que inspiraba lealtad fanática en sus soldados. El tercer año, César decidió hacer algo que ningún general romano había hecho: cruzar el Rin hacia Germania y cruzar el canal hacia Britania. Ambas expediciones eran más simbólicas que estratégicas.
Germania era una selva interminable de tribus salvajes. Britania era apenas conocida, una isla misteriosa en el borde del mundo conocido. César construyó un puente sobre el Rin en apenas 10 días, una maravilla de ingeniería militar. Marchó su ejército al territorio germano, permaneció allí 2 semanas saqueando y quemando aldeas. Luego regresó y destruyó el puente detrás de él. Fue una demostración de poder, un mensaje de que Roma podía golpear donde quisiera. La expedición a Britania fue más complicada. La primera vez en el año 55 a.C., César llevó solo 2 legiones. Desembarcaron en playas defendidas por guerreros britanos, enfrentaron el clima terrible del canal y lograron poco más que establecer una cabeza de playa antes de que el mal tiempo los obligara a regresar a la Galia. La segunda expedición al año siguiente fue más grande. 5 legiones y 2.000 jinetes. César marchó tierra adentro, cruzó el Támesis, derrotó al líder britano Casibellauno y aceptó la sumisión formal de varias tribus, pero no intentó conquistar o mantener territorio. Britania sería completamente conquistada casi un siglo después bajo el emperador Claudio. Para César fue suficiente que pudiera afirmar haber llevado las águilas romanas a través del océano, al borde del mundo conocido. En Roma estas hazañas causaron sensación. El Senado decretó 15 días de acción de gracias pública por sus victorias, un honor sin precedentes. César se estaba convirtiendo en el general más famoso de Roma, eclipsando incluso a Pompeyo. Pero la conquista de la Galia estaba lejos de completarse. En el año 52 a.C., las tribus galas, viendo que los romanos planeaban quedarse permanentemente, se unieron en una rebelión masiva bajo el liderazgo de Vercingetorix, un joven noble arverno de carisma extraordinario. Vercingetorix implementó una estrategia inteligente: evitar batallas campales donde las legiones romanas eran superiores. En lugar de eso, adoptar tácticas de tierra quemada, quemando cultivos y almacenes para negar suministros a César, hostigando las columnas romanas en marcha, refugiándose en fortificaciones cuando César intentaba forzar batalla. Casi funcionó. César pasó el peor año de su carrera militar persiguiendo a Vercingetorix a través de la Galia. Sus legiones pasaban hambre. Los galos atacaban constantemente. En un momento, en Gergovia, César intentó tomar por asalto una fortaleza gala y fue rechazado con pérdidas significativas, una de sus pocas derrotas claras. Pero entonces, Vercingetorix cometió un error. Se refugió con todo su ejército en Alesia, una fortaleza en una colina que parecía inexpugnable. César, en lugar de intentar tomarla por asalto, la sitió. Sus ingenieros construyeron fortificaciones alrededor de toda la colina, un anillo de paredes y trincheras de casi 18 kilómetros de circunferencia. Vercingetorix envió mensajeros pidiendo que todas las tribus galas enviaran ejércitos de alivio. César, sabiendo que vendrían, construyó un segundo anillo de fortificaciones enfrentando hacia afuera. Cuando llegó el ejército de alivio galo, 60.000 hombres, según los cálculos de César, las legiones romanas estaban atrapadas entre 2 fuerzas enemigas: Vercingetorix y sus 80.000 guerreros dentro de Minocetinze, Alesia, y el ejército de alivio fuera. Siguió una de las batallas más desesperadas de la historia antigua. Durante días, ataques coordinados desde dentro y fuera intentaron romper las líneas romanas. César cabalgaba constantemente entre los puntos críticos, reforzando donde las líneas se doblaban, liderando contraataques personalmente, inspirando a sus legionarios a mantenerse firmes. Finalmente, César lanzó toda su caballería en un ataque envolvente que rompió el ejército de alivio. Los galos huyeron. Vercingetorix, viendo que ya no había esperanza, se rindió. Salió de Alesia vestido con su mejor armadura, cabalgó hasta donde César estaba sentado en su tribuna, dio 3 vueltas alrededor de él en un ritual galo de sumisión y luego desmontó, se quitó su armadura y se sentó a los pies de César en silencio. Fue un momento que los pintores romantizarían siglos después. César tomó a Vercingetorix como prisionero.
El joven líder galo pasaría 6 años en una prisión romana esperando ser exhibido en el triunfo de César, después de lo cual fue ritualmente estrangulado en la prisión tuliana, como era costumbre con los enemigos derrotados de Roma. Con la derrota de Vercingetorix, la espina dorsal de la resistencia gala se quebró. César pasó otro año limpiando focos de resistencia, castigando tribus que se habían rebelado, vendiendo poblaciones enteras como esclavos. Se estima que durante las guerras galas alrededor de 1 millón de galos murieron y otro millón fueron esclavizados. La Galia fue devastada pero firmemente incorporada al mundo romano. César regresaba a Roma como conquistador. Había añadido todo el territorio desde los Alpes hasta el Océano Atlántico y el Rin al imperio. Había cruzado tanto el Rin como el Canal. Había escrito sobre sus hazañas en una prosa latina tan clara y elegante que sería texto de estudio para estudiantes de latín 2 milenios después. Era inmensamente rico por el botín de guerra. Sus legiones lo adoraban y eran las mejores tropas del mundo. Pero en Roma sus enemigos habían estado ocupados. Parte 6. El cruce del Rubicón mientras César conquistaba la Galia, la situación política en Roma se había deteriorado. El primer triunvirato, esa alianza informal entre César, Pompeyo y Craso, comenzó a desintegrarse. Primero murió Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, en el parto en el año 54 a.C. El bebé murió días después. Pompeyo estaba genuinamente destrozado. Había amado a Julia verdaderamente. Con su muerte, el vínculo personal entre César y Pompeyo se cortó. Luego Craso, buscando gloria militar que igualara la de César y Pompeyo, emprendió una campaña desastrosa contra los partos. Fue derrotado completamente en la batalla de Carras en el año 53 a.C. Él mismo fue asesinado, su cabeza cortada y su boca llena de oro fundido en burla de su famosa avaricia. El triunvirato ahora era un duumvirato, y los 2 hombres restantes miraban cada vez más como rivales en lugar de socios. Los optimates en el Senado, liderados por Catón, trabajaron sistemáticamente para separar a Pompeyo de César. Pintaron a César como un peligro para la República, un general que había pasado una década fuera de Roma, al mando de legiones que le eran personalmente leales, actuando más como un rey que como un magistrado romano. No estaban completamente equivocados. Le ofrecieron a Pompeyo respetabilidad, aceptación como defensor de la República. Pompeyo, que siempre había ansiado reconocimiento del Senado, que estaba envejeciendo y cansado de la guerra, gradualmente comenzó a distanciarse de César. Se casó con Cornelia, hija de Metelo Escipión, un líder de los optimates. Fue una declaración política clara. César vio venir el peligro. Su gobierno de la Galia legalmente expiraba en el año 50 a.C. Había negociado una extensión hasta 49. Sabía que en el momento en que dejara de ser procónsul y entregara su ejército, sus enemigos lo procesarían. Habían compilado una lista de cargos: violación de procedimientos religiosos durante su consulado, inicio de guerra sin autorización senatorial, crímenes contra la humanidad en la Galia. Algunos cargos tenían mérito, otros eran ficticios, pero juntos podrían resultar en exilio o peor. La solución de César era simple: quería ser elegido cónsul nuevamente antes de renunciar a su gobierno provincial. Como cónsul tendría inmunidad de procesamiento. Pero sus enemigos insistían en que debía renunciar a su provincia primero, crear un intervalo donde fuera ciudadano privado y vulnerable, y solo entonces presentarse para cónsul. Se convirtió en un punto muerto constitucional. César ofrecía compromisos. Licenciaría todas sus legiones excepto una si pudiera mantener una legión y su provincia hasta que asumiera el consulado. Sus enemigos rechazaban cada oferta. Querían verlo indefenso. En enero del año 49 a.C., el Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum, una declaración de emergencia que esencialmente ponía a la República bajo ley marcial. Era dirigido contra César.
Le ordenaban licenciar su ejército inmediatamente. 2 tribunos leales a César, Marco Antonio y Quinto Casio, intentaron vetar el decreto. Fueron expulsados del Senado por la fuerza, violando sus derechos sagrados como tribunos. Cuando la noticia llegó a César, estaba en Ravenna, al sur de su provincia. Sus legiones estaban distribuidas por la Galia. Solo tenía una legión completa con él, la 13ª, unos 5.000 hombres. Enfrente estaba el río Rubicón, el límite entre su provincia y la Italia propiamente dicha. Cruzar ese río con tropas armadas era ilegal, un acto de traición, declaración de guerra contra la República. César deliberó, llamó a sus oficiales, discutieron opciones. Podría obedecer, licenciar su ejército, regresar a Roma como ciudadano privado, confiar en que el pueblo romano lo protegería de procesamiento injusto. Pero conocía la historia. Sabía lo que les había sucedido a otros que habían confiado en la justicia de sus enemigos políticos. Sila había masacrado a los marianos. Los optimates no tendrían piedad. O podría cruzar, comenzar una guerra civil, arriesgar todo en una apuesta final por el poder supremo. Si ganaba, transformaría Roma. Si perdía, sería recordado como un traidor que intentó destruir la República. Según Suetonio, César dijo, «Alea y acta est». La suerte está echada. Son palabras que todos conocen, aunque pocos saben de dónde vienen. En la noche del 10 de enero del año 49 a.C., César lideró la 13ª legión a través del Rubicón hacia Italia. Fue una invasión. Técnicamente era su propio país, pero legalmente era territorio enemigo. Esperaba resistencia feroz. En cambio, las ciudades italianas abrieron sus puertas. El pueblo recordaba las proscripciones de Sila, temía otra ronda de masacres. César se presentó como el defensor del pueblo contra una aristocracia opresiva, como el protector de los derechos sagrados de los tribunos. Prometió que no habría proscripciones, que perdonaría a todos los que se rindieran. Pompeyo y los senadores optimates fueron tomados completamente por sorpresa. Habían asumido que César no se atrevería, que el tabú contra marchar sobre Roma era demasiado fuerte. Cuando recibieron noticias de que César venía, entraron en pánico. Pompeyo tenía legiones, pero estaban dispersas por España y Oriente. En Italia tenía solo reclutas apenas entrenados. Tomó la decisión de abandonar Roma, retirarse al sur de Italia y desde allí navegar a Grecia, donde podría reunir sus fuerzas. Arrastró con él a los senadores optimates que no querían quedarse y enfrentar a César. Fue una retirada humillante. El mayor general de Roma, el hombre que había sido cónsul 3 veces, que había celebrado 3 triunfos, huyendo de Italia ante un invasor con una sola legión. César entró en Roma sin resistencia en marzo del 49 a.C., 60 días después de cruzar el Rubicón. Pero no era una victoria completa. Pompeyo aún controlaba la flota romana, controlaba las provincias orientales ricas, controlaba España, tenía tiempo para construir un ejército masivo. La guerra civil apenas comenzaba. Parte 7. El amo del mundo. César no podía perseguir inmediatamente a Pompeyo. Necesitaba consolidar su control de Roma e Italia. Necesitaba dinero para pagar a sus legiones. Necesitaba eliminar las fuerzas de Pompeyo en España antes de que pudieran atacarlo por la espalda. Entró en el tesoro romano que tradicionalmente era sacrosanto. Un tribuno intentó bloquear físicamente la entrada. César dijo que era más fácil hacer eso que decirlo y amenazó con matarlo. El tribuno se movió. César tomó el oro que necesitaba. Fue otra violación de las normas sagradas, pero práctica. Se hizo nombrar dictador por el Senado restante en Roma, un cargo de emergencia que daba poderes absolutos, pero tradicionalmente era limitado a 6 meses. Renunció después de solo 11 días, habiendo usado el cargo para legitimizar su posición y organizar elecciones consulares donde, por supuesto, fue elegido cónsul. Luego marchó a España.
En una campaña brillante de solo 40 días, maniobró a las legiones de Pompeyo en España hasta rendirlas sin batalla mayor. Los legionarios de Pompeyo, viendo que César perdonaba generosamente a los prisioneros, cambiaban de bando en masa. España cayó sin derramar mucha sangre. César regresó a Roma, organizó su gobierno y luego cruzó el Adriático para perseguir a Pompeyo. Pompeyo había pasado meses en Grecia reuniendo legiones, entrenándolas, preparándose. Cuando César llegó, Pompeyo tenía el doble de tropas, control del mar y todas las ventajas del terreno y suministro. César estableció un sitio de Dyrrachium, el puerto principal donde Pompeyo recibía suministros. Durante meses, los dos mejores generales de Roma se enfrentaron en una guerra de maniobras y escaramuzas. Pompeyo atacó las líneas de César y las rompió, infligiendo una de las peores derrotas que César jamás sufrió. Por un momento pareció que César perdería, pero Pompeyo no siguió su ventaja. Sus consejeros senatoriales, hombres como Catón y Metelo Escipión, desconfiaban de darle demasiado poder militar. Había política incluso en medio de la guerra. Pompeyo permitió que César se retirara, reagrupara sus legiones y eligiera el próximo campo de batalla. Ese campo fue Farsalia, en Tesalia, en agosto del 48 a.C. Pompeyo tenía 45.000 infantes contra los 22.000 de César. Tenía 7.000 jinetes contra los 1.000 de César. Pero César tenía veteranos endurecidos de las guerras galas, hombres que habían luchado juntos durante una década, que confiaban en César absolutamente. La batalla fue un choque monumental. Los optimates esperaban una victoria fácil. En cambio, las tácticas de César, particularmente su uso innovador de una cuarta línea de reserva contra la caballería de Pompeyo, destrozaron el ejército senatorial. 15.000 hombres de Pompeyo murieron. Otros 20.000 se rindieron. Pompeyo huyó del campo de batalla, abandonando su campamento, donde los oficiales habían estado tan seguros de victoria que habían preparado banquetes de celebración. César escribió luego sobre entrar al campamento de Pompeyo y ver las mesas puestas con vajillas de plata, las tiendas decoradas con hiedra, el vino preparado. Dijo que habría sido dulce victoria si no fuera que sus enemigos lo habían forzado a esto. Probablemente era propaganda, César pintándose como el reconciliador, pero contenía algo de verdad. Era una guerra civil. Los hombres que mataba eran romanos, no bárbaros extranjeros. Pompeyo huyó a Egipto esperando refugio del joven rey Ptolomeo XIII. En cambio, los consejeros del rey, calculando que César era el futuro, asesinaron a Pompeyo cuando desembarcó. Cuando César llegó días después, le presentaron la cabeza preservada de Pompeyo. César, según las fuentes, lloró. Pompeyo había sido su enemigo, pero también había sido su yerno, su socio, su rival digno. César pasó los siguientes meses en Egipto, donde se involucró en la guerra civil ptolemaica entre Cleopatra y su hermano. Su relación con Cleopatra, su participación en la guerra alejandrina, todo eso es otra historia. Lo importante es que pasó casi un año en Egipto mientras sus enemigos restantes se reagrupaban. Catón y Metelo Escipión habían escapado a África, donde el rey Juba de Numidia les proporcionó apoyo. Reunieron nuevas legiones de veteranos de Pompeyo que se negaban a rendirse. En España, los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, levantaron otra rebelión. César tendría que luchar más batallas antes de que la guerra civil terminara. La batalla de Tapso en África en el 46 a.C. fue otra victoria demoledora de César. Catón, el hombre que había sido su enemigo más consistente durante décadas, se suicidó en Utica en lugar de vivir en un mundo gobernado por César. Metelo Escipión murió en batalla. Juba se suicidó junto con su familia. César regresó a Roma para celebrar 4 triunfos simultáneos: sobre la Galia, sobre Egipto, sobre el Ponto, sobre África. Fueron espectáculos magníficos que duraron días. Desfiles de cautivos, exhibiciones de tesoros exóticos, recreaciones de batallas.
Pero César cometió un error de relaciones públicas. Incluyó imágenes de senadores romanos que habían muerto luchando contra él. Ver a Catón, a Metelo Escipión, a otros representados como enemigos derrotados ofendió el sentimiento de muchos romanos. Eran conciudadanos, no bárbaros extranjeros. Aún quedaba una campaña. En España, los hijos de Pompeyo habían reunido un ejército formidable. César, ahora 55 años, cansado de guerra, marchó a España por última vez. La batalla de Munda en el 45 a.C. fue la más difícil de su carrera. Sus líneas se doblaron. Por un momento pareció que perdería. César supuestamente tomó un escudo y entró en la batalla personalmente, gritando a sus hombres que se detuvieran, vergonzándolos para que pelearan. Fue victoria por el margen más estrecho. Cneo Pompeyo murió poco después. Sexto Pompeyo escapó y seguiría causando problemas durante años. Con Munda, la guerra civil finalmente terminó. César era el amo indiscutible del mundo romano. Tenía el control de todas las legiones. El Senado hacía lo que ordenaba. Tenía más poder que cualquier romano en la historia. La pregunta era, ¿qué haría con ese poder? Parte 8. El dictador perpetuo César. Regresó a Roma en septiembre del 45 a.C. Tenía 55 años. Había pasado los últimos 9 años en guerra casi constante. Estaba físicamente agotado, sufría de epilepsia que empeoraba, pero mentalmente seguía tan agudo como siempre. Y ahora tenía la oportunidad de reformar Roma según su visión. Su posición constitucional era extraña. Era dictador, un cargo que tradicionalmente era temporal. Pero en el 44 a.C., el Senado lo nombró dictador perpetuo, dictador de por vida. También era Pontifex Maximus, cargo que había mantenido durante 17 años. Era cónsul electo para los próximos años. Acumulaba cargos y honores que ningún romano había tenido antes. Comenzó a implementar reformas a velocidad vertiginosa. Algunas eran genuinamente beneficiosas para Roma. Reformó el calendario, creando el calendario juliano que con modificaciones menores es el que aún usamos. El calendario romano anterior había sido un desastre, con meses agregados arbitrariamente por pontífices, haciendo que las estaciones se desincronizaran del calendario civil. César introdujo el año de 365 días con un día bisiesto cada 4 años. Era astronómicamente preciso y prácticamente útil. Reformó las distribuciones de grano. En lugar de dar trigo gratuito a todo el que lo pidiera, creó un censo de los verdaderamente necesitados. Redujo el número de beneficiarios de 320,000 a 150,000, pero aseguró que esos realmente necesitaran el apoyo. Fundó colonias para veteranos, no solo en Italia, sino en todo el imperio. Cartago y Corinto, destruidas en guerras anteriores, fueron refundadas como colonias romanas. Implementó leyes suntuarias limitando el lujo excesivo, regulando cuánto podía gastarse en banquetes, qué tipos de carruajes podían usarse. Eran leyes típicamente romanas, intentos de preservar la virtud tradicional frente a la riqueza corruptora. Probablemente eran inefectivas pero populares con los conservadores morales. Comenzó proyectos de construcción masivos, drenar las marismas pontinas, construir un nuevo foro, redirigir el Tíber. Estos proyectos crearían empleos para miles de ciudadanos pobres. Planeaba también construir nuevas bibliotecas públicas, hacer que todo el conocimiento griego y latino fuera accesible al pueblo romano. Expandió el Senado de 600 a 900 miembros, incluyendo hombres de provincias y de clases no tradicionales. Añadió galos que habían servido con él, centuriones que se habían distinguido, hombres prácticos en lugar de solo aristócratas de viejas familias. Los senadores tradicionales estaban horrorizados. El Senado, a sus ojos, estaba siendo degradado. Pero César también hizo cosas que alarmaron incluso a sus partidarios.
Permitió que su imagen apareciera en monedas, algo que tradicionalmente solo se hacía con dioses o reyes extranjeros, no con romanos, vivos. Permitió que le erigieran estatuas junto a las de los reyes antiguos. Aceptó honores divinos, templos construidos para Júpiter Julio, como si fuera un dios o se estuviera convirtiendo en uno. En las Lupercales del 44 a.C., Marco Antonio, que era cónsul y el lugarteniente más leal de César, públicamente ofreció a César una corona real. César la rechazó, pero el incidente fue ambiguo. ¿Era un rechazo genuino o teatro donde César quería ver cómo reaccionaría la multitud ante la idea de un rey? La multitud aplaudió el rechazo, sugiriendo que no estaban listos para aceptar un rey, pero el daño reputacional ya estaba hecho. César también anunció planes para una campaña masiva contra los partos. Partiría en marzo del 44 a.C. con 16 legiones. Estaría fuera de Roma durante años, conquistando el este, vengando la derrota de Craso. Sería una campaña alejandrina que llegaría hasta la India. Cuando regresara, si regresaba, sería indudablemente el mayor conquistador de la historia. Pero para algunos romanos esto era demasiado. César estaba destruyendo la república. Acumulaba poderes que ningún hombre debía tener. Se comportaba como un rey en todo menos el nombre. Y Roma había jurado 500 años atrás, cuando expulsaron a Tarquinio el Soberbio, que nunca más tendría reyes. Comenzó a formarse una conspiración. Parte 9. Los idus de marzo, los conspiradores eventualmente numerarían más de 60 senadores. El núcleo eran Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Ambos habían sido perdonados por César después de haber luchado del lado de Pompeyo. César había confiado en ellos, les había dado cargos, los había tratado como amigos. Bruto era particularmente significativo. Su madre, Servilia, había sido amante de César durante años. Había rumores, nunca probados, de que Bruto era hijo ilegítimo de César. Aunque las fechas hacen esto improbable, César claramente sentía afecto especial por Bruto. Lo había nombrado pretor, lo había designado para gobernador de Macedonia. Bruto era descendiente de Junio Bruto, el fundador de la república que había expulsado a los reyes. Para alguien con ese nombre y esa herencia, permitir que Roma tuviera un rey nuevamente era traición a todo lo que su ancestro había representado. Casio era más pragmático y más amargado. Se consideraba el igual militar de César, pero nunca recibía el mismo reconocimiento. Cuando él y Bruto fueron nombrados pretores, Bruto fue praetor urbanus, el cargo más prestigioso, mientras Casio recibió un cargo menor. Veía esto como otra evidencia de que, bajo César, el mérito no importaba, solo el favoritismo personal. Otros conspiradores tenían sus propias razones. Décimo Bruto Albino había sido uno de los generales de César en la Galia, uno de sus amigos más cercanos. Incluirlo en los conspiradores habla de cuán amplia era la oposición. Cayo. Trebonio había sido cónsul gracias a César. Servilio Casca era tribuno. Estos no eran enemigos marginales, sino hombres a quienes César había elevado, en quienes había confiado. Se llamaron a sí mismos los liberatores, los libertadores. Se veían como herederos de los hombres que habían expulsado a los reyes que habían fundado la república. Matando a César, creían que salvarían la libertad romana. Debatieron métodos. Algunos propusieron asesinarlo durante las elecciones. Otros durante los juegos en el teatro. Finalmente decidieron hacerlo en una reunión del Senado. Los senadores tradicionalmente no portaban armas en el Senado, pero podían ocultar dagas bajo sus togas, y habría suficientes conspiradores presentes para asegurar el éxito. La fecha fue fijada, 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo en el calendario romano. César tenía previsto partir a su campaña parta días después. Si los conspiradores esperaban más, sería demasiado tarde.
César estaría con sus legiones leales, inaccesible durante años. Hubo advertencias. El adivino Espurina le advirtió cuidarse en los idus de marzo. Su esposa Calpurnia tuvo pesadillas terribles la noche anterior, soñó que lo sostenía muriendo en sus brazos. Le suplicó que no fuera al Senado ese día. César inicialmente aceptó, decidió quedarse en casa. Pero Décimo Bruto, su amigo, uno de los conspiradores, vino a buscarlo. Burló de César por temer sueños y adivinos. Le dijo que el Senado estaba esperando, que iban a ofrecerle nuevos honores. César, no queriendo parecer supersticioso o débil, fue. En el camino al teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía porque su curia regular estaba siendo renovada, César pasó al adivino Espurina. Le dijo: «Los idus de marzo han llegado». Espurina respondió: «Sí, pero aún no han pasado». Cuando César entró en el Senado, los senadores se levantaron como era costumbre. Tilio Cimbro se acercó con una petición, pidiendo que su hermano exiliado fuera perdonado. César rechazó. Otros senadores se apiñaron alrededor, todos presentando la misma petición, acercándose cada vez más, rodeándolo. Era la señal. Casca, parado detrás de César, sacó su daga y lo apuñaló en el cuello. Fue un golpe mal colocado, no mortal. César gritó, tomó el estilete que usaba para escribir y apuñaló la mano de Casca. Intentó levantarse, pero otros conspiradores ya estaban atacando. Las dagas llovían desde todos lados. César luchó, pero eran demasiados. Según las fuentes antiguas, cuando vio a Bruto entre los atacantes, dijo que sí, Tecnon. Tú también, hijo, en griego. O quizás dijo et tu, Brute, y tú, Bruto en latín. O quizás no dijo nada. Simplemente se cubrió la cabeza con su toga para morir con dignidad. Le dieron 23 puñaladas. Cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, una ironía que los escritores antiguos no dejaron pasar desapercibida. Cayo Julio, César, el conquistador de la Galia, el cruzador del Rubicón, el amo del mundo romano, murió en el suelo del Senado, su sangre manchando el mármol, asesinado por aquellos que llamaba amigos. Tenía 55 años. Había vivido 55 años, 11 meses y 6 días. Había cambiado el mundo y ahora estaba muerto. Y los hombres que lo mataron, creyendo que habían salvado la República, estaban a punto de descubrir que solo habían asegurado su destrucción final. Parte 10. Reflexión final. El legado del hombre que se convirtió en Mes. Los conspiradores corrieron del Senado blandiendo sus dagas ensangrentadas, gritando «¡Libertad!». Esperaban que el pueblo romano los recibiera como héroes. En cambio, la gente huyó aterrorizada. Roma había visto demasiada violencia política. Nadie sabía qué vendría después. El cuerpo de César yació en el Senado durante horas antes de que sus esclavos finalmente vinieran a recogerlo. Lo llevaron a su casa en una litera común, su brazo colgando, goteando sangre por las calles de Roma. El hombre que había conquistado la Galia y cruzado el Rubicón regresaba a casa como carga muerta. Los conspiradores rápidamente descubrieron que habían cometido un error fundamental. Habían matado al tirano, pero no tenían plan para lo que vendría después. La República no se restauró mágicamente con la muerte de César. El poder simplemente quedó vacante, esperando que alguien más lo tomara. Ese alguien sería Octavio, el sobrino nieto de 18 años que César había adoptado en su testamento. El testamento también dejaba 300 sestercios a cada ciudadano romano, una suma enorme que convirtió al pueblo de Roma en aliados de la memoria de César, y dejaba sus jardines al otro lado del Tíber como parque público. Incluso muerto, César sabía cómo ganar corazones. Marco Antonio, el cónsul y amigo de César, pronunció un discurso fúnebre brillante que Shakespeare inmortalizaría siglos después. Mostró la toga ensangrentada de César, señaló cada puñalada, nombró a los conspiradores. La multitud se enfureció. Roma estalló en disturbios.
Los conspiradores tuvieron que huir de la ciudad que creían haber salvado. Siguió otra guerra civil, aún más brutal que la anterior. Los liberatores contra los cesarianos. Batalla tras batalla, Bruto y Casio finalmente fueron derrotados en Filipos. Ambos se suicidaron. Décimo Bruto fue capturado y ejecutado. Trebonio fue asesinado. Uno por uno, todos los conspiradores murieron violentamente. La venganza de César fue completa, ejecutada por otros después de su muerte. El Senado declaró a César un dios, Divus Julius, el divino Julio. Construyeron un templo en el foro donde había sido cremado. Octavio ahora podía llamarse Divi Filius, hijo de un dios. Era un poder propagandístico enorme. Octavio y Antonio eventualmente lucharon entre sí. Octavio ganó. En el 27 a.C., el Senado le dio el título de Augustus, el Venerado. La República Romana murió formalmente, reemplazada por el Principado, el Imperio. Octavio, ahora Augusto, se convirtió en el primer emperador. César había transformado la República en imperio, pero fue su heredero quien completó la transformación. ¿Y César mismo? ¿Cómo debemos recordarlo 2000 años después? Las opiniones han variado salvajemente a través de los siglos. Dante lo colocó en el infierno por ser traidor a la República. Maquiavelo lo admiraba como el epítome del político efectivo. Napoleón lo estudió como modelo de general conquistador. Los fundadores americanos debatieron si él era una advertencia contra el poder ejecutivo fuerte o un ejemplo de liderazgo decisivo. La verdad, como siempre, es compleja. César fue un hombre de contradicciones brillantes. Era pragmático, pero también romántico. Era despiadado con enemigos, pero generoso en victoria. Era supuestamente lascivo. El esposo de todas las esposas y la esposa de todos los esposos, según un enemigo, pero también capaz de amor genuino. Era un tradicionalista que respetaba los valores romanos antiguos, pero un revolucionario dispuesto a destruir la Constitución republicana. Era un escritor que valoraba la verdad en su prosa, pero un político que mentía cuando convenía. Conquistó la Galia, sometiendo a millones, causando sufrimiento masivo, pero también incorporó esos territorios al mundo romano donde eventualmente prosperarían. Francia, España, gran parte de Alemania Occidental, todos estos lugares fueron romanizados comenzando con las conquistas de César. El latín evolucionó en francés, español, italiano, portugués, rumano. Cada vez que hablamos una lengua romance, hablamos un descendiente del idioma que César usó. Cruzó el Rubicón, comenzando una guerra civil que mató a cientos de miles de romanos. Pero esa guerra civil terminó con reformas que la República necesitaba desesperadamente. El sistema senatorial había sido corrupto, ineficiente, incapaz de gobernar un imperio que se extendía desde Hispania hasta Siria. Algo tenía que cambiar. César forzó ese cambio. Se declaró dictador perpetuo, acumulando poderes que ningún romano debía tener. Violó todas las normas de la República. Pero también reconoció que la República estaba muriendo, que las ficciones constitucionales ya no funcionaban. Quizás intentó salvarla transformándola. O quizás simplemente quería poder para sí mismo y racionalizaba sus ambiciones. Probablemente era ambas cosas. Fue asesinado por hombres que creían salvar la libertad romana. En cambio, sus muertes precipitaron guerras civiles que duraron otros 13 años y terminaron con el establecimiento de una monarquía más absoluta que cualquier cosa que César hubiera intentado. La ironía es casi insoportable. Mataron a César para prevenir la tiranía, y su asesinato garantizó la tiranía. El nombre de César se convirtió en sinónimo de gobernante absoluto. Los emperadores romanos se llamaban César. Los zares rusos tomaron su título de César. Los kaisers alemanes también. 2000 años después de su muerte, su nombre aún significa poder imperial. Julio, el mes de su nacimiento, lleva su nombre. Cada julio, en el calor del verano, pronunciamos su nombre sin pensar en él.
El calendario que reformó con ligeras modificaciones cristianas posteriores es el que aún usamos. Cada año bisiesto es su legado. Sus comentarios sobre las guerras de las Galias siguen siendo leídos en clases de latín. Su prosa clara, directa, elegante, es el estándar contra el que se mide el latín clásico. Estudiantes en todo el mundo aprenden Gallia est omnis divisa in partes tres. Toda la Galia está dividida en tres partes. Son sus palabras, sus observaciones, su propaganda, aún viva después de 2 milenios. Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. 3 palabras que resumen no solo una batalla, sino un enfoque de vida. César no dudaba, no agonizaba, actuaba. Veía una oportunidad, la tomaba, seguía adelante. Esa claridad de propósito, esa velocidad de decisión, esa confianza absoluta, es parte de por qué tuvo tanto éxito y por qué al final fue destruido. No puedes romper todas las reglas para siempre sin que eventualmente alguien te detenga. Et tu, brute, y tú, bruto. Palabras que probablemente nunca dijo, pero que capturan la traición definitiva. El amigo que se vuelve asesino, el protegido que apuñala al mentor. Es una historia tan antigua como la civilización y tan moderna como las noticias de hoy. César experimentó la traición final. Incluso en muerte nos enseña sobre la naturaleza del poder, la amistad, la lealtad. El Rubicón aún fluye en el norte de Italia, aunque nadie está completamente seguro de cuál río moderno es exactamente. No importa. Cruzar el Rubicón significa pasar el punto de no retorno, comprometerse irrevocablemente a un curso de acción. César cruzó su Rubicón. Todos eventualmente cruzamos el nuestro. Cuando pensamos en César hoy, ¿qué debemos recordar? Que fue un genio militar, ¿sí? Que fue un político brillante, sí. Que reformó Roma y cambió el curso de la civilización occidental, absolutamente. Pero también que fue humano. Tuvo miedo cuando los piratas lo capturaron. Sufrió de epilepsia y malaria. Amó a su hija Julia y lloró cuando murió. Escribió cartas de amor que no sobrevivieron. Tuvo amigos y enemigos, triunfos y fracasos, momentos de nobleza y momentos de crueldad. No fue un héroe sin defectos, ni un villano sin cualidades. Fue un hombre de su tiempo que vio las oportunidades que ese tiempo ofrecía y las aprovechó con ambas manos. Vivió más grandes que la mayoría, arriesgó más que la mayoría, ganó más que la mayoría y pagó el precio final por su audacia. En la noche del 15 de marzo del 44 a.C., cuando su sangre se encharcaba en el mármol del Senado, terminó una vida, pero comenzó una leyenda. Cayo Julio César, nacido en la Subura, elevado al poder supremo, cortado en su momento más alto, se convirtió en algo más que humano. Se convirtió en símbolo, en arquetipo, en mito. Cada líder ambicioso que viene después es comparado con César. Cada cruce de un límite prohibido es otro Rubicón. Cada traición de un amigo cercano es otro et tu, brute. Cada dictador que justifica poder absoluto cita las reformas de César. Cada defensor de la democracia advierte contra otro César. Vivimos en el mundo que César ayudó a crear. El Imperio Romano, que siguió a su muerte, gobernó el Mediterráneo durante otros 500 años. Cuando cayó, sus herederos, Bizancio, el Papado, el Sacro Imperio Romano, continuaron durante 1000 años más. Las lenguas que evolucionaron del latín son habladas por 1000 millones de personas. El derecho romano es la base de sistemas legales en todo el mundo. El cristianismo se extendió a través de la infraestructura del Imperio Romano. La civilización occidental, en todas sus formas, lleva la huella de Roma, y Roma lleva la huella de César. Así que duerme ahora, viajero del tiempo, con estas imágenes en tu mente. César como niño en la Subura, aprendiendo que la supervivencia requería astucia. César el joven huyendo de Sila, escondiéndose en montañas, contrayendo la malaria que nunca lo dejaría.
César cautivo de piratas, burlándose de ellos, prometiendo su muerte, cumpliendo su promesa. César en la Galia, conquistando tribus, construyendo puentes, cruzando océanos, escribiendo sobre todo con esa prosa clara que suena como si estuviera relatando hechos cuando en realidad está construyendo su mito. César cruzando el Rubicón en la oscuridad, sabiendo que no había regreso. César persiguiendo a Pompeyo a través del Mediterráneo. César en Egipto con Cleopatra, el general envejecido y la reina joven, aliados en política, amantes en privado. César regresando triunfante a Roma. César reformando el calendario, expandiendo el Senado, planeando conquistar los partos. César rechazando la corona ofrecida por Antonio. César ignorando las advertencias. César caminando al Senado en los idus de marzo. César cayendo bajo las dagas, la sangre brillante contra la toga blanca, 23 heridas, la traición multiplicada. César muriendo a los pies de la estatua de Pompeyo, su rival convertido en su único testigo silencioso. César llevado a casa goteando sangre por las calles que había conquistado. César cremado en el foro mientras Roma ardía en disturbios. César convertido en Dios, su templo alzándose donde cayó. César vengado por Octavio, su heredero más frío y más efectivo. César transformado en título, en mes, en arquetipo, en advertencia, en inspiración, en leyenda que nunca muere. Este ha sido Voces del Tiempo, la historia de un hombre que quiso ser más grande que cualquier mortal antes, que casi lo logró y que pagó el precio más alto. Que conquistó enemigos, pero no pudo conquistar la ambición de aquellos cercanos a él. Que construyó un imperio, pero no pudo evitar el cuchillo de un amigo. Que descanses en paz, sabiendo que mientras la civilización romana se desvaneció, mientras los césares que siguieron eventualmente cayeron, mientras los imperios se elevaron y cayeron en los milenios desde su muerte, su nombre permanece. Pronunciamos Julio sin pensar en él. Cruzamos Rubicones sin saber que el término es suyo. Advertimos contra Césares futuros, estudiamos sus guerras, leemos sus palabras, vivimos en el mundo que ayudó a forjar. Cayo Julio César, descendiente de Venus según el mito, hijo de Roma según la historia, amo del mundo por un momento, mártir de su propia ambición, inmortal en memoria. Su historia ha viajado 2000 años, y viajará 2000 más, porque tocó algo fundamental sobre poder, ambición, lealtad, traición, grandeza, caída. Duerme ahora con su historia. Mañana el sol saldrá, como se levantó el día después de los idus de marzo. La vida continúa. Pero esta noche, en tus sueños, has caminado con César, has visto lo que vio, has sentido su ambición y su miedo, su triunfo y su muerte. Y eso es regalo que solo la historia puede dar, la oportunidad de vivir otras vidas, ver otros mundos, entender que la humanidad es siempre humanidad, en Subura o en el Senado, en victorias o en muerte. Que la historia de César te acompañe en la noche, y que mañana despiertes no con ambiciones de imperio, sino con la sabiduría de entender que toda gloria es temporal, que todo poder tiene su precio, y que al final somos recordados no por cuánto conquistamos, sino por cómo vivimos. Hasta nuestro próximo encuentro con las sombras del pasado.